A esta hora, yo soy Iris Castillo y este es su programa Tica Visión en Directo. Hoy nos vamos a centrar en un tema regional que tiene que ver con Nicaragua, puesto va rumbo a elecciones presidenciales, hay mucha incertidumbre en el país y desde ya muchos movimientos, inclusive el mismo Senado costarricense promueve una iniciativa muy importante acá desde Costa Rica y es el hecho de promover el voto en el extranjero. Pues se estima que al menos acá en Costa Rica, al menos unos 600,000 nicaragüenses que radican en este país podrían ejercer su derecho ciudadano. Esto es lo que están promoviendo estos organismos para que la comunidad nicaragüense pueda ejercer su voto en estas elecciones tan disputadas, tan históricas, por supuesto, para Nicaragua. En Estados Unidos se estima que alcance más de 1 millón la comunidad de votantes. Por eso es que estos movimientos desde ya están poniéndose en comunicación y están tratando de establecer prácticamente todo un plan estratégico para que se establezcan las reformas esenciales y que los nicaragüenses en el extranjero puedan ejercer su derecho ciudadano como es el voto. Buenos días, William. Gracias por estar con nosotros. William es especialista en temas de derecho constitucional internacional. Por ello vamos a hablar por qué ellos están promoviendo esta iniciativa y cómo ha sido acogida desde que la dieron a conocer, por supuesto, aquí desde el exterior. William, comentanos un poquito cómo nace la idea. Claro que es una preocupación latente, se tiene que dar dentro de estas reformas electorales que aún no llegan en Nicaragua el hecho de promover el voto en el extranjero. Yo decía al inicio del programa que hay una comunidad que se estima dentro de los más de 600,000 nicaragüenses que están acá en Costa Rica que podrían ejercer su derecho al voto. Nosotros nos dimos a la tarea, venimos trabajando por ahí desde el 2018 más o menos. Al principio intentamos hacerlo a través de una constituyente, pero el pueblo para ese entonces estaba en su, ¿cómo se le puede decir?, en revuelos y en todo lo que hizo el pueblo. Y no, en ese momento no escuchaba el pueblo cuál era la solución que podíamos llevar a la democracia en nuestro país, o una transición a la democracia. Intentamos a través del Senado de Estados Unidos, tocamos partidos políticos en Nicaragua a través de para la constituyente, porque era la única forma de poder hacer la transición en nuestro país. Y digamos, casualmente, estar listos para hacer elecciones libres, justas y transparentes ahora el 7 de noviembre. Tocamos senadores de Estados Unidos, tocamos agrupaciones en Estados Unidos, en Costa Rica, pero la gente andaba en otras. Tenía un síndrome de presidentitis, todo el mundo. Y todos pensaban que lo que ellos hacían era lo correcto, cuando en realidad hay leyes, hay pactos, tratados que nos dan los mecanismos cómo hacer las cosas. Al ver que no tuvimos el resultado que se quería, decidimos esperar un poco más, y por ahí del 2020 más o menos se decidió qué se podía hacer a través de las personas, del equipo de trabajo, qué se podía hacer para poder ir a elecciones libres, justas y transparentes. Resulta que la ley 331 es clara, vigente en Nicaragua. Ley 331, artículo 122 de la Ley Electoral de Nicaragua. Ley 331, Ley Electoral de Nicaragua. En el artículo 122 es claro, explícito, dice: todos los ciudadanos nicaragüenses gozan del derecho al sufragio. Ahí no dice dónde, ¿verdad? Solo dice todos. En el mismo artículo 122 dice: los ciudadanos nicaragüenses que están en el extranjero lo harán a través, o se circunscribirán a través de los consulados para ejercer el voto del nicaragüense en el extranjero. Y se dará de la misma condición que se da en Nicaragua. Pero hay algo extraño, nadie menciona esto. Es ahí donde nuestra gente lo ha hecho, no sé si por emoción, por desconocimiento, que gritan una cosa cuando en realidad no se obtienen los resultados que queremos. Ok. Nosotros debemos agotar todos los mecanismos legales para evidenciar que Daniel Ortega no está en posición o no tiene voluntad política para que nosotros seamos partícipes del rumbo político de nuestro país. Ok. No podemos cambiar
la historia de Nicaragua solo con la participación de los que están dentro de Nicaragua. También nosotros somos partícipes. Si la ley electoral está vigente, ¿por qué no se cumple? Si no se cumple, sería una violación a los derechos también, ¿verdad? Ok. Se decidió estudiar bien cómo se podía hacer y esto también nos dio otros mecanismos más. Se creó la iniciativa, se mandó a Estados Unidos, que las diásporas de Estados Unidos o las agrupaciones de Estados Unidos hicieran su trabajo en Estados Unidos. Se mandó a Guatemala, se mandó a México, se mandó a Panamá, se mandó a Honduras, se mandó a El Salvador, se mandó a Alemania, a Ucrania y a España. La propuesta de usted. La propuesta. ¿Qué conlleva o en qué consiste esa propuesta? ¿Qué es lo que ustedes están dentro de esta iniciativa que ustedes ya dieron a conocer, proponen para que se establezca, se cumpla con esta ley? Ok, la ley se hicieron para cumplirse. Sí. Si alguien no cumple la ley, va a tener problemas, va a tener consecuencias. Ok, la ley electoral es de rango constitucional, no es la Constitución, pero fue ratificada con el Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos y el Pacto Civil Político. Y hasta la misma, podemos decir que hasta la misma Carta Democrática. También, se me está yendo, se le entregó al señor Álvaro Leiva esta iniciativa para que la promueva, porque es una violación de derechos humanos, lo que está haciendo Daniel Ortega, se le entregó al señor Álvaro Leiva para que a través de él la pueda mover ante la ANPDH. Ya él verá sus mecanismos que utiliza para ya sea... Claro, porque sería como impedir que todos los que están en el extranjero puedan tomar decisiones por el país. Pero en teoría, ¿qué es lo que ustedes establecen? Porque claro está, ya lo mencionaste, está una ley que no se cumple. Al gobierno no le conviene cumplir con esta ley, porque sabe que quien está en el extranjero, el voto es en contra. Así es, así es. Nosotros lo que queremos es votar. Ajá. Nosotros estamos peleando un derecho que se nos ha negado desde 1990. Doña Violeta Barrio de Chamorro llegó, violentó ese derecho. El señor Arnoldo Alemán violentó ese derecho. El señor Enrique Bolaño violentó también ese derecho. El señor Daniel Ortega también nos sigue violentando el derecho. Entonces, como dicen, derecho que no se pelea, derecho que se pierde. Nosotros queremos votar y que a través del voto del nicaragüense demostremos. Y solo nosotros podemos ser garantes de que las elecciones en Nicaragua son justas, libres y transparentes. Si no participamos nosotros, ¿pueden ser elecciones libres y justas? ¿O me equivoco? Claro que no. Coméntanos sí, en qué consiste esa propuesta. Ok. ¿En qué consiste en qué? O sea, nosotros lo que estamos... Que se dé, pero ¿de qué forma ustedes pretenden ejercer presión? Porque claro está que ni las reformas que se necesitan para ir a los comicios están listas. Se necesita, por ejemplo, depurar un padrón electoral. Pues para los que no saben, en Nicaragua los muertos votan por el Frente Sandinista. Sí. Entonces, entre ellos hay una serie de reformas que se tienen que hacer. Es interesante eso, porque me gustaría ir cada 5 años a mi país a ver si yo puedo ver a mi madre y que falleció hace casi 20 años. Me encantaría, porque así la puedo ver. Tengo tantos años que no la veo. Ahora, la pregunta que usted me hizo. Ok, la ley electoral ya está lista. Ya está lista. Ya está lista. O sea, el mecanismo ya está listo solo para decir que sea ejecutado. No tenemos que pedir nada. Nosotros lo que pedimos es depuración del padrón electoral, cambio de magistrados de la Corte Suprema, observación internacional dentro y fuera de Nicaragua y que se cumpla la ley tal cual está. Que se aperturen las urnas a nivel internacional. Es que la ley ya está lista, ya hasta la misma ley lo dice cómo se tienen que aperturar a las urnas, cómo tiene que hacer. Ahora, hay algo más interesante en esto, aún más interesante, ya tenemos este mecanismo. El 24 de mayo del año 2018 fue aprobada la ley 975, adhesión a la ley 152, ley de identidad ciudadana, para que nosotros podamos obtener nuestros documentos a través de los consulados en el extranjero. ¡Qué maravilloso es esto! O sea, cuando se descubre la verdad, usted se queda asustado y usted dice, pero la verdad siempre estaba ahí, ¿por qué no la vimos? ¿Por qué no la descubrimos desde antes? Ok. No se nos está dando nuestros documentos de identidad en el extranjero porque no les conviene a ellos. Porque si ellos nos dan este documento, ya estaríamos listos
para ejercer nuestro derecho al sufragio. Entonces, son dos derechos que ellos están violando. Tanto que no se nos entregan nuestros documentos para poder ejercer el derecho. Ok, cuando la ley en el artículo 28 es clara, artículo 27 es clara y dice qué son los requisitos que nosotros... ley 975 adición a la ley 152 en el artículo 27 dice, es clara, qué son los requisitos que nosotros necesitamos para obtener nuestros documentos de identidad en el extranjero. Para votar debemos tener nuestros documentos al día. Entonces, ellos, para que no participemos nosotros, no nos dan ni nuestros documentos de identidad, que son derechos también, para que no podamos participar en las elecciones. Entonces, si Daniel Ortega no cumple esto... Con la reforma. Si Daniel Ortega no cumple la ley, estaría violando los derechos. Y es ahí donde Daniel Ortega sería ilegítimo. Se estaría evidenciando que en Nicaragua no hay condiciones para ir a elecciones. Es la única forma de evidenciar que en Nicaragua no hay condiciones para ir a elecciones. Ahora, William, te hago una consulta. ¿De qué forma ustedes pretenden presionar para que se cumpla con esta ley, para que se establezca el voto en el extranjero? Claro. Presionar y de esta forma también ayudar a quienes resisten desde adentro, quienes están presionando porque se den todas unas reformas electorales de cara a que los comicios sí sean reales. Claro. Porque la oposición trabaja en aras de unificarse, pero más allá de ello también está el tema de que no hay reformas. Vos bien mencionaste, en Nicaragua los magistrados que están solo saben contar votos para el Frente Sandinista. El padrón electoral no se ha depurado en años. Todavía hay personas fallecidas, muertos que votan por el Frente Sandinista. Entre ellos una serie de inconsistencias donde se deja en evidencia que el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua está totalmente desactualizado y parcializado. ¿De qué manera ustedes pueden presionar desde el extranjero? Me acabas de mencionar que tienen conexo con muchos movimientos que están en Estados Unidos, en España y en otros países. Ok. Eso que usted mencionó de las reformas electorales, oye, la depuración del padrón electoral, la ley electoral en el artículo 33, inciso 3 y 4, es claro y dice, cada año debe de estarse actualizando el padrón electoral, eliminando hasta los muertos. Y es clarito, la ley lo dice, hasta los muertos. Ahora, la pregunta que usted me hace es, ok, los tratados y pactos, los firmantes son Costa Rica y todos los países que pertenecen a esta organización, como la OEA, como la Convención de Derechos Humanos, como el Pacto Civil Político. En el artículo 25 del Pacto Civil Político dice, todos los ciudadanos gozan del derecho al sufragio, al cambio de los rumbos políticos de su país, que es lo que yo estoy mencionando en el artículo 122 de la ley electoral. En el artículo 22 y 23 de la Convención de Derechos Humanos también ratifica estos mismos acuerdos. Pero yo soy ciudadano costarricense, tengo doble naturalidad. Ok. Al yo ser ciudadano costarricense, yo no me puedo ir a pedirle a Daniel Ortega que cumpla estos derechos. ¿Verdad? Porque nunca me va a escuchar, nunca me va a hacer caso. Algo interesante, en el artículo 3, sin temor a equivocarme, 3 del Pacto Civil Político dice, todos los firmantes de estos acuerdos o de estos tratados se comprometen a hacer de cumplimiento obligatorio. Oh, perfecto. Es ahí donde yo tengo la potestad de ir al Senado de Costa Rica, yo como ciudadano costarricense respaldo a los diputados o al presidente para que esté sentado ahí y decirle, bueno, señor, cuando ustedes firmaron estos tratados, dicen que ustedes se comprometen a hacer de que estos acuerdos sean de cumplimiento obligatorio. Yo tengo derechos, doble derechos, nicaragüenses y costarricenses. Yo quiero que ustedes me den el respaldo para ejercer mi voto ahora en las elecciones que vienen a través de los consulados de Nicaragua, para que me respalden para yo ejercer mi sufragio en Nicaragua. Ok. Costa Rica me pudo haber, digamos, los diputados me pudieron haber preguntado, pero ¿por qué nosotros? Fácil, porque aquí ustedes se comprometieron a hacer de cumplimiento sus obligaciones, estos derechos. Entonces, ya es necesario que ustedes cumplan sus obligaciones, lo que ustedes firmaron. Es ahí donde nosotros nos estamos amparando a los senados, personas que tenemos doble naturalidad, nos estamos amparando a nuestros padres políticos, que son los diputados, para que nos respalden. Y es ahí donde Costa Rica tiene que hacer gestiones a través del Congreso de Estados Unidos y a través de la OEA.
mis ciudadanos, dice Costa Rica, mis ciudadanos están pidiendo ejercer su derecho al sufragio en los comicios electorales dentro de Nicaragua ahora el 7 de noviembre. Y si no se cumplen, es una violación a los derechos humanos. Entonces, esto lo estamos trabajando en base a la diplomacia internacional, porque esto es diplomacia internacional. Están trabajando con los países. Sí. Ahora, ¿ustedes han hecho algún tipo de encuesta de cuántos nicaragüenses estarían interesados en ejercer su voto ciudadano? Ok, voy a hablarlo en Costa Rica y otros que se han hecho en Estados Unidos. Bueno, nosotros pusimos como punta de lanza Costa Rica para ejercer el derecho al voto. Si ellos dicen que no hay condiciones, que no hay financiamiento para las elecciones, entonces Costa Rica, Estados Unidos y España. Pero esos fueron los puntos de lanza que se pusieron, esos 3 países, si no aceptaran todos los países. Los estudios que se están hablando ahorita, en el 2016 se hizo un estudio en Costa Rica donde habían más de 850,000 nicaragüenses. Entre ellos hay 350,000 naturalizados desde el año 80 a la fecha. La vieja diáspora. Sí, la vieja diáspora. Correcto. Y nosotros que ya estamos bastante tiempo en Costa Rica. Entonces, en base a eso se vino actualizando y nos dio un resultado que tenemos para votar en Costa Rica entre 600 a 650,000. Pero ¿qué necesitamos? Que se nos entreguen nuestros documentos de identidad para poder ejercer nuestro derecho al sufragio. Estamos hablando de más de 650,000. En Costa Rica, entre nicaragüenses 600... sin el documento, sin la cédula de identidad para poder ejercer el derecho al voto. Exacto. Exacto. Y ya prácticamente estamos a pocos meses para que se den las elecciones. Es una situación bastante dramática. De estas encuestas que ustedes han recogido, ¿cuál es el sentir de esta comunidad votante? ¿Hay esperanza por ir a las urnas, pese a que no tienen ni el documento, pero sienten ustedes que esta población está interesada en ir a votar? Ok, sí, la población está interesada en ir a votar. ¿Por qué? Porque queremos sacar al régimen. Recuerden que el régimen no solo es Daniel Ortega. Sí. El régimen es todo el equipo que está detrás de Daniel Ortega. La gente solo ve a Daniel Ortega como el enemigo, pero ¿quién está mencionando a los diputados de la Asamblea Legislativa? Si Daniel Ortega es el que crea las leyes, Daniel Ortega las crea, los dictados, la Asamblea Legislativa las hace leyes, y estos sirven de mazo al pueblo. Ahorita en Nicaragua se está pensando sacar solo a Daniel Ortega, pero ¿qué hacen con el legislativo? Hace unos días Daniel Ortega dijo, en el Día de la Mujer dijo, nosotros vamos, si no gobernamos desde arriba, vamos a gobernar desde abajo. Sí. Es necesario que cambiemos redireccionemos nuestra visión y cambiemos. Ok, se gobierna a través del legislativo, no del ejecutivo. Entonces, si le quitamos el ejecutivo a Daniel Ortega, el mismo legislativo, si le quitamos el legislativo a Daniel Ortega, con el mismo legislativo lo podemos poner tras las rejas. Sí. Todo el mundo dice, ok, queremos, muchas personas dicen queremos elecciones, pero queremos elecciones sin Daniel Ortega. Queremos elecciones, queremos elecciones sin Daniel Ortega y que Daniel Ortega sea ilegítimo. Ok, la ley nos da todas las opciones para poder deslegitimar a Daniel Ortega. Daniel Ortega puede ser ilegítimo, puede ser vetado para que no participe en las elecciones. Pero nosotros tenemos que hacer acciones. Tenemos que hacer acciones en base a lo que está estipulado ante la ley. No podemos andar gritando por ahí, queremos que Daniel Ortega no participe. Cuando le preguntan a uno, por ejemplo, me preguntan a mí, queremos que Daniel Ortega no participe. Me preguntan, ¿cómo? ¿Cómo no puede participar Daniel Ortega? Utilizo los mecanismos legales que me da la ley para que él no participe. Pero mucha gente es la que grita que Daniel Ortega no participe, pero cuando uno les pregunta, ¿cómo? Ellos no saben. O sea, no queremos nada más que participe. Es que tenemos que tomar acciones legales en contra de esto. Correcto. Antes de irnos al corte, te voy a hacer la última pregunta, o te lo voy a replantear. Yo te consultaba de qué forma ustedes pueden presionar para que se cumpla con la ley y de esta forma que en el extranjero exista presión
contra el régimen para que se establezcan estas reformas y que se pueda votar desde el extranjero. Yo te consultaba qué acciones o qué instrumentos jurídicos ustedes pueden promover de cara a que el régimen se sienta prácticamente acosado, presionado, porque en el extranjero la gente quiere votar. Ok. Nosotros lo estamos haciendo a través de los senados. Ajá. El Senado de Costa Rica. Esa es la acción que ustedes Esa es la acción, una acción legal. Porque Costa Rica tiene responsabilidad también para exigirle a Daniel Ortega, se llama una forzada, para exigirle a Daniel Ortega que cumpla el acuerdo que él firmó, porque esto fue ratificado, estas condiciones fueron ratificadas en el artículo 46, estos tratados fueron ratificados en el artículo 46 de nuestra Constitución Política de Nicaragua. Entonces, ahí está todo claro para poder ejercer presión a través del Senado de Costa Rica. Por ejemplo, se lo voy a teatralizar así. En un condominio ponen una seguridad, ¿verdad? Que sería el tratado. Y esa seguridad se compromete a cuidar el barrio y que todos cumplan. ¿Y qué pasaría si alguien deja de cumplir y olvidamos que teníamos un garante, que este caso sería el tratado? El hombre, como no tocan los mecanismos legales, él sigue haciendo lo que quiere, porque nadie está tomando presión. Entonces, ¿qué hace en el condominio? ¿O qué hace alguien en el condominio? Bueno, dice, aquí hay un tratado donde dice que tenemos seguridad y que todos los tenemos que poner de acuerdo para exigirle a él que cumpla lo que está estipulado acá. ¿Me explico? Y es ahí donde ya los países firmantes de la Carta Democrática, del Pacto Civil y Político y de la Convención de Derechos Humanos dicen, bueno, aquí estamos nosotros, sí es cierto, tenemos parte en esto. Tenemos obligación de exigirle a Daniel Ortega que cumpla lo que está aquí. Si no cumple, no pueden haber elecciones. No pueden haber elecciones. No podemos cambiar la historia de Nicaragua como se hizo en los 90s, solo con la parte que está dentro de Nicaragua. Nosotros estamos apostando a hacer que estas elecciones sean más interesantes que las de 1990, porque en el 80 nuestro pueblo revolucionó, hubo una revolución, pero no evolucionó. Exacto. Para irnos al corte, el porcentaje total de cuántos nicaragüenses están interesados y para ejercer su derecho ciudadano en estas elecciones 2022. Hay alrededor de 350,000, solo en Costa Rica. En total, en países como Estados Unidos, España, que son los principales países que acogen. En total en países anda el 1.200.000. Más de 1.200.000 ciudadanos nicaragüenses. Más de 1 millón de votos que Daniel Ortega sabe que no son de él. Exacto. Ahora, hay algo, antes de que nos vayamos, hay algo interesante. A los partidos políticos no les conviene que nosotros seamos partícipes en el rumbo político de nuestro país, pero ya tenemos respaldo en Nicaragua para nosotros nicaragüenses que estamos en el extranjero. Ya tenemos respaldo. Vamos a irnos a un corte comercial, pero al regresar vamos a continuar hablando con este experto en derechos constitucional, William Espinosa. Vamos a continuar hablando también cómo ve los precandidatos hasta el momento que se han dado a conocer la comunidad que está en el extranjero, como en Costa Rica, por supuesto, y en Estados Unidos. ¿Cuál es el favorito para la comunidad que resiste desde afuera? Nos vamos a analizar las acciones que ustedes están promoviendo con el Senado. Antes de entrar con Miguel sobre la pelea de Román, hablábamos de que ustedes promueven el voto en el extranjero, claro, de que existen más de 1 millón de nicaragüenses que están dispuestos con esperanzas de ir a votar a estas elecciones 2022. ¿Van a continuar con estas acciones? ¿Van a continuar con estas acciones? Estas acciones debemos continuarlas y invitamos a los que están en Estados Unidos, a los que están en Panamá o en Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Honduras y Panamá, a los que no se han sumado a esta iniciativa, que se sumen al conocimiento, porque no es a la iniciativa que se van a sumar, sino al conocimiento de tener informaciones, de leer leyes, los invito a leer la ley electoral desde el artículo 28 al artículo 35, el artículo 74 y el artículo 122, que es el que nosotros estamos peleando. Estamos sumados y estamos con todo. El artículo 25 del Pacto Civil Político dice que todos los ciudadanos gozan del derecho al sufragio, al cambio de los rumbos políticos de su país, a elegir y ser electos. Correcto. Nosotros no
optamos por ningún cargo político dentro de nuestro país, Nicaragua. ¿Por qué? Porque eso lo podrá decir en ese artículo del Pacto Civiles y Políticos, pero la Constitución Política de nuestro país, Nicaragua, dice cuáles son las condiciones para que nosotros podamos optar por un cargo público dentro de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, William. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema.